Buenas tardes, soy Julieta Mendoza. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la serie Dialoguemos sobre Salud. ¿Cómo promoverla en el entorno escolar? Y bueno, nuestro tema de hoy es trastorno de ansiedad generalizada en la infancia y la adolescencia. Esta emisión es presentada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX junto con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. La transmisión se realiza de forma simultánea en las redes sociales de Aprende MX y en las de CONASAMA. Y para iniciar con nuestro tema, les invito a contestar la siguiente pregunta. ¿La ansiedad y el temor pueden aprenderse? ¿Sí o no? Más adelante le daremos lectura a sus respuestas. Y por cierto, ya forman parte del grupo de docentes Aprende MX. Si todavía no se unen, es momento de hacerlo. Contamos con más de 77,000 miembros y en este espacio podrán encontrar herramientas y recursos que serán de apoyo en su práctica educativa. El enlace está en pantalla y en el chat de comentarios de esta transmisión. Y antes de continuar con nuestro seminario, también quiero invitarlos a ver el siguiente material. No puedo más. Estos formatos nunca se acaban. Cada año es peor. Parece que no sirve de nada mi trabajo. Y encima hay que resolver todos los demás problemas. ¿Qué pasó, profe? ¿Todo bien? Todo bien. Solo estoy medio cansado. Al rato en el receso voy a andar en la sala de maestros por si quieres platicar. Ven, siéntate acá. Vamos a echarnos un café. Va a sonar tonto, pero me siento muy agobiado y frustrado. Parece que ya nadie reconoce tanto. No es una tontería. Yo ya pasé por ahí y no fue fácil. Maestro, maestra, no tienes que poder con todo. Acércate con los directivos o con tus colegas para buscar apoyo. Busca ayuda con alguna institución y anímate a participar en proyectos o actividades que te hagan sentir bien. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. Prevenir es proteger. Todas y todos necesitamos ayuda. No tengas vergüenza. Dialoga con otros y cuídate. Ya lo saben, si requieren apoyo pueden llamar a la línea de la vida 800-911-2000 y allí les brindarán atención personalizada en problemas asociados al consumo de drogas o sustancias psicoactivas, así como información relacionada con el cuidado de la salud mental. La línea de la vida 800-911-2000 está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Bueno, para este seminario pueden solicitar una constancia de participación, solo entren al enlace que aparece en el chat de comentarios y si aún no tienen cuenta, regístrense de acuerdo con su perfil y proporcionen sus datos. En caso de no pertenecer al sector educativo o no formar parte de la plantilla de una escuela, pueden registrarse con el perfil de estudiante y colocar la clave del Centro de Trabajo o CCT, del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual, que está apareciendo en estos momentos en pantalla y en el chat de esta transmisión para completar el proceso. Validen en su correo electrónico el registro e inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para solicitar su constancia. Responda a la pregunta y si su respuesta es correcta, podrán descargar su constancia inmediatamente. Y es importante también decirles que solo cuentan con 7 días naturales a partir de la fecha de transmisión en vivo para obtenerla, para obtener su constancia. Bueno, vamos a continuar con el tema. Niñas, niños y adolescentes experimentan un tipo de ansiedad ante una situación que los asusta o cuando se enfrentan a un entorno hostil en su desarrollo físico o mental. Sin embargo, cuando estos síntomas interfieren con las actividades habituales y no les permiten realizar acciones cotidianas con seguridad, es importante tomar atención, ya que podría relacionarse con algún tipo de trastorno. Y hoy conoceremos y reflexionaremos sobre el trastorno de ansiedad generalizada que puede afectar de manera importante el desarrollo de la infancia o de la adolescencia. Y les invito a participar con la siguiente actividad en Mentimeter. En el chat de comentarios y en pantalla aparece el enlace y el código QR para ingresar al cuestionario y responder las siguientes preguntas que obviamente tienen que ver con nuestro tema de hoy. ¿Qué preocupaciones tienen tus hijos o estudiantes con mayor frecuencia? La primera pregunta. ¿Cuál es la primera elección de tratamiento para el trastorno de ansiedad generalizada con síntomas leves en niñas, niños y adolescentes?
Hay opciones: tratamiento farmacológico, psicoterapia y C, no requiere tratamiento. Más adelante, bueno, ya saben, vamos a estar compartiendo sus respuestas, sobre todo con nuestro especialista. Y para ahondar en el tema, está con nosotros el doctor Gustavo Martos Alvidres. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, médico adscrito a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Doctor, en nombre de la Dirección General Aprende MX, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. ¿Y qué les parece si antes de comenzar conocemos la trayectoria de nuestro invitado? Doctor Gustavo Alberto Martos Alvidres, médico adscrito a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Médico general egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene una especialidad en psiquiatría por el Instituto Jalisciense de Salud Mental y en psiquiatría infantil y de la adolescencia por el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Realizó estancias hospitalarias en las áreas de conductas adictivas, trastornos de la conducta alimentaria, psiquiatría de enlace y psiquiatría infanto-juvenil en el Hospital Michel Fontan 1 y 2 del Centro Hospitalario de la ciudad de Lille, Francia. Cuenta con experiencia clínica en pacientes con trastorno por déficit de atención, trastornos del estado de ánimo, trastorno de ansiedad y trastorno del espectro autista. Colabora en la Asociación por Amor y Amistad Un Rayito de Luz, brindando atención a niños y adolescentes con trastornos del neurodesarrollo. Actualmente está adscrito a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones en el área de Planeación Estratégica y Calidad y en la Dirección de Gestión de Servicios. Asimismo, participa en proyectos relacionados con la atención de la salud mental de la infancia y adolescencia. Bueno, pues ya estamos de regreso, doctor, y vamos a iniciar con su exposición, si le parece bien. Sí, claro, perfecto. Muchísimas gracias. Y para comenzar, pues me gustaría tocar como dos conceptos importantes. Uno de ellos es el miedo y el otro la ansiedad. ¿Qué es lo que vamos a entender respecto al miedo? Pues saber que el miedo es una emoción normal que se presenta pues desde la infancia y durante todo el transcurso de nuestra vida. Va a tener un carácter evolutivo. ¿Qué quiere decir con este carácter evolutivo? Que dependiendo de la edad, del desarrollo cognitivo de los niños y adolescentes van a ser diferentes, ¿no? Los miedos que se pueden presentar. Por ejemplo, en niños pequeños, menores de 2 años, los miedos más frecuentes van a ser el temor a los extraños, el miedo a perder su base de sustentación, en esto cuando están aprendiendo a caminar. Posteriormente, un poquito más grandecitos, en la edad, la etapa preescolar, pueden comenzar estos miedos a la oscuridad, el miedo a los monstruos, el miedo a los ruidos. Posteriormente, ya cuando entran en la etapa escolar, se agregan otros miedos importantes como miedo a padecer una enfermedad física, el miedo a la muerte, sí, el miedo a la muerte de algún familiar, el miedo a los fenómenos naturales, y posteriormente en la adolescencia, o los miedos más comunes, pues ya que encuentran esta parte de la interacción social, pues ya el tener un miedo a no generar o no tener un desempeño social adecuado, la competencia a nivel académico también es muy frecuente una vez que ya entran en esta etapa del desarrollo. Y el otro concepto pues es la ansiedad. Esta ansiedad es una respuesta del organismo que vamos a estar presentando y va a estar apareciendo cuando existe un peligro real o imaginario. ¿Sí? Va a tener un carácter adaptativo porque nos va preparando para una situación de supervivencia. Entonces es un mecanismo que vamos ahí generando ya desde muchísimos años atrás, desde nuestros ancestros, desde la época de las cavernas, pues ya veníamos adaptando este mecanismo para la supervivencia. Aquí la diferencia es que va a haber una ansiedad patológica cuando se hace perseverante, que persiste esta ansiedad todo el tiempo, entonces ahí ya podemos empezar a diferenciar de una ansiedad normal de una ansiedad patológica. Esta ansiedad también puede desencadenarse ya sea por factores internos o externos. ¿Qué queremos decir con esto de factores internos o externos? Que puede haber como tal un factor externo, digamos que aquí de repente nos entra un león al set, ¿sí? Entonces será como tal este factor externo, pero también tenemos la capacidad de generar un pensamiento, ¿sí? Donde nos estamos imaginando que viene un león y que va a entrar aquí, entonces estamos generando desde un factor interno ese mecanismo de ansiedad. Y dentro de los componentes de ansiedad, pues como todas las emociones, tiene 3 componentes: el cognitivo, el fisiológico y el conductual. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de la parte cognitiva? Pues son todos estos
pensamientos, todas estas preocupaciones que ya sean reales o imaginarios nos van a estar desencadenando una respuesta en nuestro cuerpo, una respuesta fisiológica. ¿Cuál va a ser esta respuesta fisiológica? Que se va a manifestar en una conducta, ¿sí? Esa conducta va a ser esa reacción de huida o de lucha. Entonces, prepararnos para salir corriendo o prepararnos para luchar ante esa situación pues real en caso de que sí sea afrontarla, ¿sí? Y bueno, también tenemos que la ansiedad, pues como mencionamos, está presente desde la infancia, pero las características no van a ser las mismas, o sea, la expresión pueden ser diferentes de cómo lo vamos a estar observando en una persona adulta a cómo lo vamos a estar manifestando en esta etapa de la niñez y la adolescencia. ¿Y cuáles serían como las características más comunes, más frecuentes? Por ejemplo, de acuerdo al desarrollo cognitivo y de acuerdo a la etapa del desarrollo, pues van a ser diferentes. En el caso de los bebés, que es lo más común que observamos, esta irritabilidad, este llanto incontrolable, de repente esta rigidez muscular, que los vemos como con su cuerpito todo rígido, ¿sí? Incluso este espasmo del sollozo, ¿no? Que es en esos momentos que ante una sorpresa, ante una emoción, ante un enojo así como muy inesperado, presentan así como un cierto jadeo, después hacen como una exhalación y dejan de respirar. Eso es ansiedad. Y eso puede ser una manifestación de ansiedad y pues también entran en ansiedad los padres, ¿no? Cuando observan este espasmo del sollozo. Y en la edad escolar, ¿qué manifestaciones son las más comunes de ansiedad? Pues son los miedos que ya mencionamos, ciertos síntomas somáticos, aquí la cuestión física, todo lo que manifestamos en nuestro cuerpo va a ser muy común en esta etapa. Y en la escuela, ¿cómo lo podemos observar? También problemas de aprendizaje, problemas de memoria, situaciones relacionadas con el sueño. En la edad, en el desarrollo de la adolescencia, igual las manifestaciones van a ser diferentes, va a persistir igualmente la irritabilidad, otros ciertos síntomas físicos, ya sea como una opresión en el pecho, ¿sí? Cambios en el estado de ánimo, cansancio. De igual manera observamos estas dificultades para conciliar en el sueño con el insomnio. Y en esta etapa del desarrollo es frecuente que se presenten dos características importantes, la despersonalización y la desrealización. ¿A qué nos referimos con despersonalización? Es como esa sensación o esa percepción como si no fuera yo, ¿sí? Como una sensación de vacío que puede llegar a presentar, bueno, en este caso, el adolescente. Y en cuanto a la desrealización, es esta sensación o percepción de que el mundo circundante pues no fuera real, ¿sí? Como que lo que está viviendo, lo que está experimentando y donde está presente como si no existiera, como si no fuera real. Sí. Doctor, qué interesante. Estamos en la primera parte de la presentación, pero a mí me gustaría, doctor, y a ustedes que nos acompañan, que revisemos lo de Mentimeter. Lo que nos ha compartido es de suma importancia y ahora vamos a revisar las respuestas que ustedes nos hicieron llegar en la primera pregunta de Mentimeter. ¿Les parece bien? Vamos a revisarlo directamente. ¿Qué preocupaciones tienen tus hijos o estudiantes con mayor frecuencia? Y ahí tenemos calificaciones, ansiedad, tareas, angustia, escuela, tiempo, la inseguridad, problemas familiares, evaluaciones, desesperación, amigos, seguir estudiando. Hay muchas, obviamente la nube está creciendo, los amigos de nueva cuenta, incertidumbre profesional, estar en medio de todo. Bueno, pues ¿qué le parecen? Inseguridad por ahí, calificaciones, está en medio. Tareas, adicción celular también, doctor, juicios, ambiente familiar, aspecto físico, adicción al celular otra vez, la aprobación de otros, miedo a los compañeros o desaparecer. Bueno, me quise ir rápido, pero lo cierto es que la nube es amplia, va cambiando y a mí me gustaría conocer su opinión, doctor. Sí, claro, ahí de lo que observamos como de las principales, ya como una cuestión de lo académico, ¿no? Entonces hay como mucha importancia en cuanto a las preocupaciones de cómo es el desempeño académico. Entonces es un área importante, pues sabemos que los niños, los adolescentes, pues gran parte de su vida están conviviendo, ¿no? Están desenvolviéndose en este ambiente académico dentro de las aulas escolares. Entonces, pues aquí la importancia, ¿no? de estas principales preocupaciones. Por ahí vimos otras también relacionadas, una
que mencionaste, pues la cuestión del celular, ¿no? Lo que se ha pues dado como en auge últimamente, ¿no? Cuestiones que nos mencionan tanto los adolescentes como los padres, estas dificultades para tener un adecuado gestión del tiempo, ¿sí? Y si me adelanto un poquito con el tema, aprovechando como esta parte del celular, pues también tenemos que ciertas medidas como para gestionar, como para afrontar la ansiedad, cuando no tenemos como recursos o cuando no hemos realizado estrategias o un diagnóstico de un trastorno de ansiedad generalizada, ¿cuáles son los recursos que tienen a la mano los niños, los adolescentes? Pues precisamente uno de ellos es el uso de redes sociales. Sí, el claro. celular. Sí, el celular, redes sociales, televisión, videojuegos. Entonces ahí está donde tratan como de sacar toda esa ansiedad en caso de que exista como una estrategia de afrontamiento. Sí, otra, adelantándome igual un poquito, pues es el consumo de sustancias, alcohol, marihuana. Entonces, de ahí, pues, viendo la importancia, ¿no?, de este tema y la importancia de la prevención. Muchas gracias, doctor, y continuamos con su exposición. Continuando ahorita ya como de lleno a lo que es el trastorno de ansiedad generalizada, pues vamos a tenemos dos conceptos claves dentro de la ansiedad generalizada. Una van a ser las preocupaciones y la otra la ansiedad. ¿A qué nos referimos con las preocupaciones? Pues son todos estos pensamientos que llegan, ya sea reales, imaginarios, ante una situación que ellos están viendo como peligrosa, ante un futuro, y que esto les está generando como una activación de prevención frente a las consecuencias que pudiera generar si se llega a presentar o si se llega a suceder como tal eso que está sucediendo en sus pensamientos, ¿sí? Y la otra, pues la cuestión de la ansiedad. Entonces estos dos componentes son importantes para el diagnóstico, la presencia de estas preocupaciones y la presencia de esta ansiedad, y sobre todo que va a ser una ansiedad constante la mayor parte del tiempo, ¿sí? ¿Qué diferencias, digamos, en cuanto a temas pudiera haber entre chicos que tienen ansiedad y que no tienen ansiedad? Pues realmente no, pueden ser como los mismos temas que les generan esta preocupación, pero aquí la diferencia es que los chicos, chicas y adolescentes con trastorno de ansiedad generalizada, el tiempo, digamos, en el que va a estar presente va a ser constante. Es como si no tuvieran ese interruptor de encendido y apagado, donde a lo mejor un niño o niña que no tiene esa ansiedad, pues puede presentar una situación que puede generarle cierta tensión, cierta ansiedad, pero pasa y se apaga. Y en el caso de los niños que sí están con esta ansiedad generalizada, pues puede pasar el suceso y continúan con ese interruptor que se les quedó en encendido y que no se apaga, está ahí todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué otras características tenemos respecto a la ansiedad generalizada? Pues son múltiples miedos, ¿no?, sin base real, que afectan a diversas facetas de la vida. La ansiedad puede manifestarte tanto con situaciones pasadas, presentes y futuras, o sea, realmente puede abarcar cualquier línea del tiempo, ¿sí? Y bueno, como les comentaba, este afrontamiento ansioso de la realidad se va a acompañar también de un sentimiento de inseguridad, un sentimiento de ineptitud. Entonces, ante estas características también es importante resaltar que muchas veces la ansiedad no va sola, o sea, la ansiedad tiene una alta comorbilidad con otras situaciones a nivel emocional, como un trastorno depresivo mayor. Entonces, aquí como tomar en cuenta esta situación, ¿no? Sí. Y bueno, continuando, para ejemplificar de manera como más clara, les voy a leer un ejemplo de Juanito, que es un niño con un trastorno de ansiedad generalizada, para que presten atención en los detalles, parte de lo que estuvimos mencionando, tanto los síntomas fisiológicos, los síntomas cognitivos, los conductuales. Aquí nos los puede ejemplificar muy bien con este caso de Juanito. Entonces, Juanito tiene 10 años, cursa el 5º grado y siempre está preocupado. Le preocupan sus calificaciones, ser lo suficientemente bueno en el fútbol, su apariencia física, llegar a tiempo a clases y actividades, así como la salud de su madre y de su padre. Juanito se preocupa por estas cosas casi todos los días desde hace un año aproximadamente. Y cuando le sucede, se siente inquieto, se cansa, se irrita con facilidad, tiene problemas para concentrarse y dificultades para dormir.
Se preocupa tanto que ya no puede divertirse ni concentrarse en su trabajo escolar. Por ejemplo, mientras planeaba su 10º cumpleaños, se preocupó durante 2 semanas sobre si vendrían sus amigos, si llovería ese día, si habría suficiente comida, si todos Preocupaciones que no tendrían que ser de un niño de esa edad. Exactamente, entonces imagínate el nivel, ¿no? Constante de Estrés, preocupación, la ansiedad que está generando todo el tiempo, y que está afectando pues no solo a nivel cognitivo, sino también su respuesta física con todos estos síntomas, ya repercutiendo también en el sueño, en el conductual, sí, en su atención. Bueno, y hablando ya como un poquito de prevalencia, es importante como poner en línea, ¿no?, que respecto a los estudios epidemiológicos que se tienen respecto a trastornos de ansiedad de niños, pues sí podemos tener como ciertos números que pueden ser como diferentes, ¿no? Y esto va de acuerdo a los diferentes tipos de estudio que se realizan, en qué contexto, ya sea en el escolar, en el contexto clínico, incluso también de acuerdo a cómo se realizan las investigaciones, los padres pueden a lo mejor tener como una opinión o responder ciertas cuestiones, los maestros otra y los niños otra. Entonces, por eso sí tener como un poquito en cuenta esta cuestiones que todavía tenemos en las dificultades para tener una prevalencia a lo mejor un poquito más certera en cuanto a estos síntomas, estos trastornos de ansiedad. Pero de manera global, lo que encontramos en los estudios de investigación, que existe una prevalencia del 2 al 10%. Incluso algunos estudios mencionan una prevalencia de hasta el 20%, ¿no?, en la infancia y la adolescencia. Entonces, pues, bastante alta, ¿sí? Recordar también que, de hecho, los trastornos de ansiedad, específicamente el trastorno de ansiedad generalizada, pues es el segundo en frecuencia en la infancia, después del trastorno de ansiedad de separación, ¿sí? Y en la adolescencia ocupa el primer lugar de los trastornos de salud mental, pues sí tendríamos el primer lugar el trastorno de ansiedad generalizada. Dentro de algunos estudios afirman también que los niños es menos común encontrar ansiedad en relación con las niñas. Sí, hay como una relación, por ejemplo, en la etapa escolar de 2 a 1 y ya incluso entrando a la adolescencia aumenta, ¿no? Una tasa, una relación de 3 a 1 en la adolescencia en las mujeres y en la vida adulta en las mujeres, ¿sí? Dentro de la edad de inicio, como promedio, lo que nos muestran, lo que nos arrojan algunos estudios, pues es de que inicia a los 14 años, ¿no? Y estos síntomas incluso pueden empeorar cuando hay alguna situación de estrés, ¿sí? Y bueno, yéndonos ya como a la parte de la neurobiología, dentro de las causas, qué es lo que sucede en el cerebro, cómo se desencadena, cuáles son las situaciones, digamos, que pueden estar creando esta situación. Bueno, pues tenemos que la ansiedad pues va a activar la respuesta de lucha o huida, como habíamos comentado, se activa ante una amenaza real o imaginaria, activamos el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, este sistema nervioso autónomo tenemos aparte otras ramas, que es el sistema nervioso simpático, que es el que nos activa para esta conducta de lucha o huida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ante esta activación de este sistema nervioso simpático, pues empezamos a dar como prioridad a los sistemas biológicos, ¿sí? A lo que es importante para el cuerpo en esos momentos de estrés, en ese momento de lucha, de huida. Entonces le empieza a dar prioridad a ciertas funciones del cuerpo. ¿Cuáles sean como estas funciones que requieren prioridad? Pues la frecuencia cardíaca, ¿no? Acelerar la frecuencia cardíaca porque necesitamos mandar más sangre a los músculos para estar preparados para que tengamos la suficiente fuerza de salir corriendo o ponernos a luchar, ¿sí? ¿Qué otra situación? Pues acelera nuestra frecuencia respiratoria, ¿sí? Entonces necesitamos captar más oxígeno de manera más rápida, pues para hacer frente a esta situación de riesgo, ¿sí? Ante esta situación que se está percibiendo como peligrosa, ¿sí? Y entonces parte de esta neurobiología pues también nos empieza a dar idea en relación a los síntomas de las manifestaciones que observamos en el trastorno de ansiedad generalizada, donde empiezan a activar estos sistemas que consideramos primordiales para la sobrevivencia y se empiezan a lo mejor también a disminuir otros que no son esenciales para la vida, a lo mejor como la digestión,
empecemos ahí la digestión, la ponemos en pausa, pero cuando detectamos esta amenaza, también activamos otras hormonas del estrés. Se manda esas señales para que se liberen en las glándulas suprarrenales hormonas del estrés, como el cortisol, la adrenalina, sí, que son las que nos ponen. También con esta sintomatología empezamos también a tener estas sudoraciones, ¿sí?, en todo nuestro cuerpo. Y entonces, si nos fijamos, pues viene como de muchísimos años desde nuestra historia biológica, ¿no?, desde nuestros ancestros, pero pues seguimos manifestando ante situaciones que podemos percibir como amenazadoras, ¿sí? Y hay como otras también situaciones a nivel ya de ciertas estructuras en nuestro cerebro que también mediante estudios funcionales de imágenes de resonancia funcional observamos también una activación en ciertas estructuras del cerebro, como viene siendo la amígdala, y en relación también con sus circuitos y sus conexiones con el lóbulo frontal ventrolateral, ¿sí? Entonces están ahí observadas estas imágenes donde se ve una activación de estas estructuras en el cerebro y que, bueno, parte de la función precisamente de estas estructuras como la amígdala, que pertenece al sistema límbico, pues también está relacionado con toda esta percepción de las emociones, del miedo, ¿sí? Ahí tenemos pues el componente neurobiológico. Y bueno, dentro del trastorno de ansiedad generalizada, pues también tenemos otros factores de riesgo a considerar que son importantes. Entonces, partir de que hay una teoría, digamos, de equifinalidad, ¿sí? Que hay diferentes causas, diferentes situaciones, diferentes caminos que nos van a llevar a presentar algún trastorno, digamos, en salud mental. En este caso, un trastorno de ansiedad generalizada, diferentes caminos nos pueden detonar y hacer la aparición de un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Y cuáles serían algunos de los factores de riesgo? Pues como ya comentamos, uno importante pues es el sexo. Ya vimos que las mujeres tienen como mayor prevalencia, ¿sí?, mayor riesgo de generar algún trastorno de ansiedad generalizada, y sobre todo también porque tenemos el antecedente de que en mujeres los trastornos internalizantes como la depresión, como la ansiedad, pues suelen presentarse en las niñas, en las mujeres, en el sexo femenino. Y dentro de otros factores de riesgo, pues está la genética. Dentro de la genética hay el factor de heredabilidad. Diferentes estudios nos hablan que de un 40 a un 60% cuando tenemos algún padre, alguna madre que tiene ya un trastorno de ansiedad, pues va a ser más probable en ese porcentaje que también el hijo, la hija, lo presente, ¿sí? Dentro de otros factores de riesgo tenemos rasgos de la personalidad, rasgos del temperamento. Hay un tipo de temperamento, el cual es la inhibición conductual, ¿sí? Que la característica en estos niños, niñas, adolescentes, suelen ser chicas que tienen más una tendencia a ser como retraídos, más tímidos, que le cuesta más como ciertas interacciones sociales, como hablar en público. Entonces eso ya es también un factor importante, un factor de riesgo, esta característica, esta inhibición conductual. E incluso son como más proclives a tener una reactividad fisiológica, ¿no?, ante situaciones estresantes. También responde fisiológicamente más que chicos y chicas sin un trastorno de ansiedad. Otros factores, pues tenemos los factores ambientales, como pueden ser el nivel socioeconómico bajo, pues es una situación que también hace una mayor posibilidad de generar trastornos de ansiedad generalizada. Y dentro de estos factores ambientales, pues también tenemos dentro de los familiares situaciones, ¿no?, específicas que pueden ocurrir como violencia física, psicológica, abuso sexual, ¿sí? Otro de los factores ahí dentro de la dinámica familiar, se han descrito ciertos estilos de crianza que los hacen más vulnerables a presentar algún trastorno de ansiedad. ¿Cuáles serían estos estilos de crianza? Un estilo de crianza sobreprotector. Madres a lo mejor que quieren como hacer... Sí, estoy identificando. ¿Sí? ¿Ya te identificaste? Ay, doctor. Todo por sus hijos, Sí, claro. A lo mejor que facilitarles las cosas, y esto pues impide la exploración del niño, del adolescente, que vayas buscando y creando herramientas propias para explorar el mundo, ¿no?, y ser autónomo. Entonces eso es un importante. Otro tipo de estilo de crianza que es importante, estilos muy autoritarios. El contrario. Sí, el contrario. Sí. Entonces que
muy disciplinados, con mucha exigencia, mucho autoritarismo, los hace también más proclives a desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada. Y bueno, también tenemos en cuanto al estilo, el apego. ¿Sí? Hay una situación importante en estas primeras etapas del desarrollo, que es el apego, que es cómo nos vinculamos afectivamente con nuestro cuidador principal, con nuestros padres. Y Bowlby, pues él describe en líneas generales los dos tipos de apego, el apego seguro y el apego inseguro. Entonces, Bowlby menciona que los chicos, los niños que generaron un apego inseguro, que es de repente como no encontrar como este contacto con los padres, no verlos disponibles, digamos, en algún momento cuando se requiere cierta afectividad, los hace también más vulnerables a percibir el entorno, a percibir el mundo como más peligroso, ¿sí? Y este apego, digamos, un apego inseguro, ambivalente, ansioso, pues también genera más probabilidad de generar un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Sí? Y bueno, yéndonos como más específico, ahondar un poquito más en estas manifestaciones clínicas del trastorno de ansiedad generalizada, pues tenemos, como hemos comentado, pensamientos y preocupaciones más frecuentes. ¿Sí? ¿Cuáles son las preocupaciones ahí constantes, frecuentes, que podemos estar observando en los niños, niñas y adolescentes? Pues están todos los y sí. ¿Y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si no? Escenarios ¿sí? catastróficos. Escenarios catastróficos, precisamente. Entonces empiezan como, ¿y si no apruebo mi examen mañana? ¿Y qué tal si repruebo? ¿Y qué tal si el cambio climático sigue avanzando y esto sigue empeorando? ¿Sí? ¿Qué tal si dejan la contingencia ambiental ya de por vida y nos quedamos sin circular? ¿Y cómo voy a ir a la escuela? Etcétera. Entonces empiezan a, como tú mencionas, a hacer estos escenarios catastróficos. ¿Se agudizaría en la pandemia, doctor, esto? Sí, se agudizaría. Pues, es una situación, digamos, muy estresante la que vivimos en esta situación de la pandemia, entonces todos estos pensamientos se aumentaron. Entonces, pues están estas preocupaciones, ¿sí? Y pasando a las diferentes, ya vimos como los pensamientos, las preocupaciones y como estábamos comentando, pues también tenemos manifestaciones clínicas. Y dentro de las manifestaciones clínicas, ahorita como les había comentado, pues que muchas se detonan con toda esta activación, ¿no? Que genera la ansiedad, donde estamos en un modo de activación simpático, ¿no? Entonces, que genera toda esta sintomatología también a nivel físico y empezamos a observar en los niños pues estas sudoraciones, el temblor, mareos, náusea, dolores de cabeza, aumento en la frecuencia urinaria, ¿sí? Entonces son síntomas que al estar en un estado pues crónico de ansiedad, de estar liberando constantemente hormonas del estrés, pues nos empieza a generar un estado también de inflamación crónico en todo nuestro cuerpo y que empiezan a manifestarse estos síntomas. Dentro de lo que observamos como más común en los niños, pues sí es que nos lleguen con síntomas físicos. Antes de ellos externar una preocupación como tal específica, la preocupación como más común pues sería esa, una preocupación con un malestar físico, de decir me duele la panza, me duele la cabeza, ¿sí? Y si ponemos el ejemplo relacionado a lo mejor con una situación, por ejemplo, de cómo lo puede expresar esta preocupación física en lugar de una preocupación específica, pues un niño, digamos, en etapa escolar diría, no, pues siento dolor de panza y no quiero ir a la escuela, ¿sí? El día de mañana. Y a lo mejor en vez de decir, no, pues el día de mañana voy a presentar mi proyecto y tengo miedo de que me vaya a ir mal, ¿sí? Es distinto. Es distinto. Entonces ahí empezamos a ver también que de acuerdo al desarrollo, de acuerdo a la evolución cognitiva, el desarrollo cognitivo, pues también van siendo diferentes. Entonces, por eso es muy importante también estar muy al pendiente de estas manifestaciones físicas que se suelen presentar, así como distinguirlas para poder tener intervenciones tempranas. Doctor, y sobre todo cuando también la situación de estrés o que deriva en un trastorno de ansiedad puede provocar que haya pues patrones, que se repita el patrón e incluso hasta con erupciones cutáneas, ¿no? Claro, sí, como comentamos, pues esta inundación, digamos, de hormonas del estrés nos afecta todo el cuerpo, ¿sí?
¿sí? Prácticamente todo el cuerpo podemos tener esas manifestaciones, vienen todas estas inflamaciones, que vienen todas las citis, gastritis, colitis, dermatitis. Entonces, pues prácticamente las manifestaciones del estrés están en todo nuestro cuerpo con estos síntomas somáticos. Estos serían los más ejemplificados, pero como tú bien mencionas, pues incluso hasta cuestiones de la piel, incluso a lo mejor más prolongados cuando continúan estos patrones de ansiedad crónica, hasta enfermedades autoinmunes, ¿no? Podemos desencadenar. ¿Comprometen la vida? Que pues en un estado ya, digamos, Adelantado. crónico, adelantado, y según la gravedad de alguna enfermedad física que se pueda desencadenar, pues sí pudieran comprometer la vida. Qué interesante, doctor. Y si me permite, ¿le parece si revisamos las respuestas de la segunda pregunta de Mentimeter? Claro que sí. Sí, Vamos acompáñenme a eso. ver lo que ustedes contestaron. ¿Cuál es la primera elección de tratamiento para el trastorno de ansiedad generalizada con síntomas leves en niñas, niños y adolescentes? A ver, allí están ya las respuestas. Tenemos que 93 dice que psicoterapia, tratamientos farmacológicos 3 y 5 no requiere tratamiento. ¿Qué opinión Pues tiene al respecto? perfecto. Entonces, muy atinados ¿Sí? todas las respuestas. Entonces, sí, el primer paso pues es el iniciar una psicoterapia. Psicoterapia. ¿Sí? Más adelante vamos a ver como la línea de la psicoterapia, pero pues de primera instancia muy bien, ¿no? Iniciar una psicoterapia y en base a la respuesta pues ya se podrán ir ajustando o decidiendo añadir un tratamiento farmacológico. Vaya, doctor. Bueno, pues allí están las respuestas. Muchas gracias por su participación y vamos a retomar su exposición, doctor. Qué interesante. Okay. Bueno, y continuando con esta parte de estas manifestaciones, pues también tenemos manifestaciones a nivel de las emociones, ¿sí? Pues parte de las que ya conocemos claramente, la ansiedad, la depresión, y saber recordar este tema que ya les había, este punto, perdón, que ya había comentado, de que el trastorno de ansiedad generalizada tiene una alta comorbilidad también con el trastorno depresivo. Entonces, tenerlo como muy en cuenta, ¿sí? Porque no solo puede presentar este tipo de emociones de ansiedad y preocupación, sino que estar al pendiente de si presenta también tristeza, enojo, vergüenza, culpa, si bien puede ser del mismo trastorno de ansiedad generalizada, a la vez estar descartando que no esté ahí coexistiendo una situación de alguna otra situación en salud mental. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, pasando a las otras manifestaciones a nivel de las conductas, dentro de las frecuentes que llegamos a observar como manifestaciones conductuales a nivel escolar, que sería lo que suelen a lo mejor manifestar tanto en casa como en la escuela, pues ciertos berrinches. Lo que conocemos como los típicos berrinches, ¿no? Los típicos berrinches, exactamente, los berrinches, las rabietas. ¿Cómo lo pueden identificar a nivel de la escuela? Pues esta dificultad para prestar atención. Hay chicos, niños, niñas también que están como muy al pendiente de cómo está siendo su desempeño académico. Entonces, se enfocan mucho en todo este estudio excesivo, en incluso tener como cierto perfeccionismo en cuanto a sus tareas, en cuanto a sus actividades que están realizando. Otra situación puede ser la rumiación del pensamiento, estar ahí como con un pensamiento, mastique el mismo pensamiento y empezar también a posponer ciertas conductas. Aquí es importante mencionar también que, bueno, dentro de lo que observamos típicamente en un niño que está luchando con un trastorno de ansiedad generalizada, pues a lo mejor es este niño dócil, este niño sumiso, este niño que a lo mejor tiene el deseo, muchas veces como estar complaciendo los deseos de los adultos, pero no olvidar esta parte que estamos viendo, estas rabietas, y que incluso puede haber manifestaciones con situaciones como de mala conducta. Entonces, diferenciar esta parte que tenemos como algo típico, digamos, en cuestión de la manifestación a nivel conductual, pero si observamos también esta cuestión de situaciones donde estamos observando mala conducta, pues estar como muy al pendiente, porque esto nos podría estar hablando de que, aunque no sea como lo típico, puede ser también una manifestación de un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, puede caer que se encasille como, no, este chico o chica, pues más bien es como una situación oposicionista, negativista, y confundirlo con otras situaciones a nivel de conducta, pero realmente puede ser una manifestación de síntomas graves de ansiedad, cuando ya está presentando estas manifestaciones que se observan como mala conducta, tanto en casa como en la escuela.
Sí. Si un niño, niña, un adolescente de un momento a otro cambia, no lo atribuimos al proceso generacional o el proceso, la etapa de su vida, sobre todo los adolescentes, sí, ¿no? Hay que estar atentas y atentos a lo que puede ser o desencadenar un trastorno de ansiedad, doctor. Claro, así como todos esos síntomas, digamos, como sutiles, porque pues ahí va a estar la importancia para un diagnóstico temprano y una intervención oportuna, ¿no? Que va pues a cambiar bastante el panorama de cómo puede ser la evolución de un niño o niña que recibe un tratamiento ante una situación de un trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Y bueno, ya cuando tenemos el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, pues qué es lo que procede, ¿sí? Dentro de la parte del tratamiento, aquí pues tenemos que vamos a realizar una aproximación multimodal y de un enfoque terapéutico global. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a enfocarnos en todas las áreas, en todos los ambientes donde se está desenvolviendo los niños, las niñas, los adolescentes, ¿sí? Y tratar de intervenir, ¿no? En todos esos ambientes para tener un mejor pronóstico. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de un tratamiento de un trastorno de ansiedad generalizada? Pues primeramente disminuir los síntomas, ¿no? De ansiedad generalizada, con el objetivo de evitar complicaciones a largo plazo, porque sabemos que si se deja a libre evolución es muy probable que evolucione en la intensidad de los síntomas, en la gravedad de los síntomas y que incluso se puedan añadir otras comorbilidades también en salud mental, como hemos comentado una muy frecuente, pues un trastorno depresivo, ¿sí? ¿Y qué otro objetivo es? Pues precisamente evitar esta comorbilidad a largo plazo, evitar las recurrencias, ¿sí? Porque pues si bien no tenemos, si no hacemos como todo este enfoque con esto que estamos comentando, una aproximación multimodal y un enfoque terapéutico global, a lo mejor nos vamos a quedar muy cortos si no incidimos en todos los factores que tenemos que trabajar, factores protectores también, para evitar que una vez que haya una mejoría, pues no solo mantener esa mejoría, sino que evitar la recurrencia, ¿sí? De esa situación. Entonces, una vez que ya tenemos estos objetivos, vamos a pasar a la parte de la psicoeducación. Esta psicoeducación pues va enfocada en los síntomas que está presentando los niños, las niñas, los adolescentes en particular, y además, pues, no solo en particular, sino también en general brindar esta educación en qué consiste un trastorno de ansiedad generalizada y a la vez brindar herramientas tanto para padres como maestros y que se pueden utilizar dentro de estos diferentes ambientes. Dentro de esta psicoeducación, pues también brindamos, ¿no? Todas estas herramientas. ¿En qué van a consistir estas herramientas? Pues va a ser importante que el objetivo empezar a bajar como esa ansiedad, ¿sí? Es saber que hay situaciones, que hay herramientas que podemos utilizar a nivel psicológico. Unas son importantes como las tareas de exposición, ¿sí? Cuando tenemos ciertos chicos que ante ciertas situaciones en particular les está generando una ansiedad o una preocupación importante, entonces pues hacer una lista, ¿no? con los chicos y a lo mejor de mayor a menor empezar a ir una por una y tratar como de ir exponiendo poco a poco y gradualmente para que se vayan habituando y ir tratando de reducir esa. ¿Qué otras estrategias tenemos? Ciertas técnicas de relajación, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de estas técnicas de relajación? Pues es disminuir precisamente este funcionamiento fisiológico que ya sabemos que está alterado, ¿sí? ¿Cómo disminuimos esta activación simpática, ¿no? Como lo habíamos comentado, pues estamos en un estado de hipervigilancia, ¿sí? De hiperobservación, entonces de estar como al pendiente de todo, viviendo constantemente en esa situación de ansiedad constante. Entonces, con ciertas herramientas como técnicas de relajación se busca pues precisamente bajar esa activación simpática y que los chicos, las chicas, los adolescentes entren en un estado de activación parasimpática, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esta activación parasimpática? Sí, pues lo contrario de una activación simpática. Cuando estamos en activación simpática, la respuesta es conducta de huida o lucha. Y cuando queremos activar el sistema parasimpático, pues es darle la señal, darle la comunicación a nuestro cerebro, darle esa intención de decir, oye, no está pasando nada, ¿sí? No hay ningún riesgo, no hay ningún peligro, entonces vamos a entrar
en un estado de calma, de tranquilidad. ¿Sí? ¿Y cómo podemos empezar a entrar en ese estado de calma, de tranquilidad? Con ciertas técnicas de relajación, técnicas de respiración. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, una pues muy sencillita de inhalar 3 segundos, mantener 3 segundos, exhalar 3 segundos. Otra frecuente también que podemos hacer con los pequeñitos, pues colocar una mano en el abdomen, la otra mano en el pecho, y decirles inflar la pancita y exhalar. Entonces hacerlo varias veces. Esto le da la señal al cerebro de que, bueno, si hay un tiempo para tener una respiración profunda, con calma, pues es activar el sistema parasimpático, decirle, oye, no hay riesgo, no hay peligro, entonces tranquilo. Tranquilo. Y ¿sí? respiro contigo. Y respiro contigo, exactamente. Otras técnicas, pues también hay una técnica de relajación y contracción muscular donde se va aprendiendo el niño, los niños, adolescentes, a sentir cómo se siente su cuerpo en un estado de tensión y cómo se siente en un estado de calma, de relajación. Entonces es ir motivando, ir dando instrucciones para que vayan como generando cierta tensión en ciertos grupos musculares. Empezamos con los grupos de la cara, la frente, los ojos, ¿sí? Las mejillas. Levantemos ahí, contrae y relaja, suelta. Después nos pasamos a un brazo, contrae tu brazo fuerte, suelta. Nos pasamos al otro brazo, contrae, fuerte, fuerte, fuerte y suelta. Nos pasamos al abdomen, contrae tu abdomen, unos segundos, suelta. Nos pasamos a las piernas, a los muslos, una por una, y eso pues va generando este estado de relajación, de estar activando el sistema parasimpático. ¿Sí? Entonces, esas son ciertas técnicas. Otras técnicas, atención plena, ¿no? Estar con estas técnicas de mindfulness, de vivir el presente, ¿sí? Para estar como enfocándonos lo que estás viendo, no estarte como adelantando al futuro, a lo que va a suceder, o estar viviendo en cuestiones del pasado, sino enfocarte, concentrarte con ciertas técnicas, a lo mejor posturas de yoga, cierta, pues la práctica incluso del yoga. Es importante que nos ayude a entrar en este estado parasimpático, de calma, de tranquilidad. Y bueno, no tenemos que olvidar también esta parte muy importante de la conexión social, de motivar a los niños, a los adolescentes, como estábamos mencionando, de que por sí ya hay una situación a nivel del temperamento con una inhibición conductual, en la cual son como más tímidos, más retraídos, les cuesta esta parte de interacción social. Entonces motivarlos, ¿no? Alentarlos, si están en alguna reunión familiar, a que convivan con los primos, con los familiares, buscar la interacción a lo mejor también en la escuela, ¿sí? Con compañeritos, en algún otro lugar, si están como en alguna convivencia, en alguna fiesta, pues también motivar esa interacción, que poco a poco se vayan integrando, ¿no? Y vaya disminuyendo esta ansiedad, ¿sí? ¿Qué otras situaciones? Pues no tenemos que olvidar las cuestiones del autocuidado, ¿sí? Es muy importante retomar esta parte de la higiene del sueño, ¿sí? De tener unas horas de descanso apropiadas. Pues sabemos que durante el sueño, durante el descanso, ahí están en función y en recuperación nuestro organismo y se presentan muchos ciclos hormonales que están ahí sucediendo mientras estamos en el descanso, en el sueño. ¿Sí? ¿Qué otra situación? Nuestra alimentación. Nuestra alimentación pues es primordial, es básica, ¿sí? Estas recomendaciones pues de actualmente tener una dieta lo más sana posible, lo más pura posible y sobre todo pues con lo que estamos viendo, ¿no? Teniendo con el tipo de alimentación que estamos teniendo. Alimentos altamente procesados, ultraprocesados, que sí pueden generar ahí una disbiosis a nivel intestinal y que esta disbiosis pues puede generar y se puede ver repercutida a final de cuentas en nuestra salud mental. Entonces ahí está la importancia también de la alimentación, fomentar una alimentación lo más sana posible, ¿sí? ¿Qué otra situación importante? El ejercicio, la activación física es primordial. Entonces, durante el ejercicio, durante la tonificación de nuestros músculos, también se liberan muchas sustancias químicas que repercuten en nuestro bienestar, ¿sí? Mental, en nuestro bienestar emocional. Entonces, recordar esta parte de un músculo sano, un sistema muscular sano, a final de cuentas, es igual a salud mental. Entonces, estar
promoviendo precisamente estas situaciones de una activación física constante, no solo en los niños, sino pues también en toda nuestra vida. Junto con los papás. Junto con los papás, exactamente. Entonces, ahí está el ejemplo de los papás. El mejor ejemplo que vamos a darle a los niños, niñas y adolescentes, pues es el que van a brindar, los que vamos a brindar como padres, ¿sí? Entonces, ahí está la importancia también, ahorita que lo mencionas, pues, del ejemplo, ¿sí? Y bueno, ahí están como estas técnicas, estas estrategias que tenemos a la mano. Antes de pasarme como estrategias en el aula, está viendo como esta línea del tratamiento, tenemos la psicoterapia, lo que comentamos, e incluso con la pregunta, pues sí, en un caso al inicio o síntomas leves de un trastorno de ansiedad generalizada, pues el primer paso y lo que se ha visto que tiene mayor efectividad y beneficio y que se ha mantenido la mejoría a largo plazo, pues es la terapia cognitivo-conductual. ¿Sí? ¿En qué se enfoca esta terapia cognitivo-conductual? A grandes rasgos hay una reestructuración cognitiva de los pensamientos y de ver que esos pensamientos, qué verbalizaciones estamos teniendo y generando frente a esos pensamientos. Y en un tercer paso, pues ver cómo podemos cambiar estas verbalizaciones que a lo mejor en un inicio pueden tener una connotación negativa, empezar a gestionarlas y empezar a transformarlas por una verbalización más positiva. Sí, ya cuando vemos que no hay una suficiente mejoría, no hay una adecuada respuesta únicamente con la psicoterapia cognitivo-conductual, ahí decidimos hacer uso del tratamiento farmacológico, ¿sí? Tanto el proceso de psicoterapia más un tratamiento farmacológico. Y aquí considero importante pues ver que muchas veces todavía tenemos como muchos mitos, muchos estigmas hacia el uso del tratamiento farmacológico en niños y adolescentes. Entonces, pues de manera general, digamos cuáles son como los mitos o las preocupaciones más frecuentes que observamos en la consulta cuando estamos ante un trastorno de ansiedad generalizada, pues las preguntas de los padres, si esto le va a generar adicción a mi hijo, sí, claro, lo va a requerir toda la vida, qué va a pasar, le va a causar algún daño, lo va a hacer dependiente al medicamento, y pues no, por las características propias del tratamiento farmacológico, no es un medicamento, no son medicamentos que generan adicción. Los grupos de fármacos que utilizamos son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y otro tanto inhibidores de la recaptura de serotonina como noradrenalina. Entonces, esos son fármacos que son seguros, aprobados por la FDA y que son más seguros frente a otros antidepresivos que pueden tener mayor potencial de efectos adversos, pero pues generalmente ya no los usamos, ¿sí? Entonces, pues esta parte del tratamiento, y nos quedaba un poquito pendiente ciertas estrategias que también podemos utilizar en el aula escolar, viéndolas como de manera muy ahí las tenemos, global. Pues recordar esta parte de seguir fortaleciendo, utilizando las técnicas de relajación que ya comentamos, la respiración abdominal, la relajación muscular, y seguir inculcando también hábitos saludables en los chicos, chicas y adolescentes. Doctor, qué importante todo lo que nos dijo. Muchas gracias por esta información tan necesaria que hoy nos compartió. Y a mí me gustaría que revisáramos la pregunta con la que detonamos el tema. La primera pregunta. Perfecto, vamos. ¿La ansiedad y el temor pueden aprenderse? Ya lo escuchamos, ya tenemos la respuesta seguramente, pero bueno, ustedes nos mandaron esto. ¿Sí o no? Bueno, por el sí tenemos 76% y no 24%, es decir, la ansiedad y el temor pueden aprenderse, ganó el sí. ¿Qué opinión? El sí. Pues sí, a final de cuentas hablando como esta dinámica familiar, que hay ciertas conductas que se pueden aprender, y este modelado que comentabas también de los padres, pues si los padres están como ante una situación que les está generando cierto temor, cierta ansiedad, pues sí puede ser una conducta también aprendida en los hijos. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, quiero compartirles esta información, que es de gran utilidad para ustedes, pues seguramente querrán saber más y pueden revisar, obviamente, el material que tenemos a su disposición. Pero antes, acompáñenme a ver esto, que es de suma importancia. Conoce los canales de televisión por donde se transmite Aprende Más. Nos puedes sintonizar en el 14.2 de Televisión Abierta,
135 de Megacable, 164 de Total Play, 306 de Dish, 131 de Axtel, 260 de Sky y en Easy en el 480. Más contenidos, más entretenimiento. Aprende más. Ahí lo tienen, les invitamos a sintonizar los canales de Aprende Más, donde podrán encontrar contenido educativo, cultural, conocimiento general. Conoceremos juntos temas de ciencia, tecnología y entretenimiento. Hemos recibido ya sus preguntas, sus comentarios, así es que, doctor, si le parece bien, voy a compartirlas con usted. Claro que sí. Y bueno, pues el doctor podrá contestarlas. Aquí tengo ya algunas de las preguntas que ustedes muy amablemente ya nos hicieron llegar. Roque Vázquez Zavala, primero comenta, tema importante para nosotros, los docentes, el saber cómo actuar cuando, sobre todo porque nuestros adolescentes tienen acciones que se acercan a la ansiedad patológica. Gracias por orientarnos. ¿Ansiedad patológica, doctor? Sí, como estábamos comentando, cómo podemos diferenciar como una ansiedad normal que podemos sentir todos a cuando se convierte en una ansiedad patológica, pues es precisamente cuando esta ansiedad está permanente todo el tiempo, sí, está ahí constante y yo comentaba como este chip, como esta alerta a lo mejor sísmica que se quedó encendida, pero ya pasó el sismo y la alerta sigue ahí encendida y no se apaga. Entonces se queda en una situación de activación, de hipervigilancia, de hiperalerta. Muy bien, sí. Gracias, doctor. María de los Dolores Espinosa Martínez, ¿en edad preescolar se puede presentar la ansiedad? Sí. Sí, como lo observamos, hay como diferentes manifestaciones, no es lo mismo que vamos a estar observando a lo mejor en un adulto, pero en preescolar sí, pues con esta ansiedad, estas preocupaciones a lo mejor constantes, estos miedos constantes, la irritabilidad va a ser importante, el llanto, sí, síntomas físicos, somáticos, dolores de pancita pueden ser síntomas que si son de manera recurrente y constante, pues nos pueden ahí prender la alerta que pudiera ser una situación de algún trastorno de ansiedad. Y recordar también, como vimos, pues bueno, dentro de la prevalencia de los trastornos de ansiedad en preescolares, sí observaríamos más una situación dentro del grupo de los trastornos de ansiedad. En primer lugar, estaría como un trastorno de ansiedad de separación. Muy bien. Entonces, recordar que también los trastornos de ansiedad, de acuerdo al momento de desarrollo cognitivo, sí puede haber como ciertos trastornos de ansiedad, porque no los tocamos ahorita nos enfocamos en la generalizada, pero hay ciertos trastornos que sí pueden presentarse en ciertas etapas. Hay otros trastornos como mutismo selectivo, las fobias específicas, el trastorno de ansiedad de separación, la agorafobia. Entonces, todos comparten como características en común, pero también tienen manifestaciones específicas y que pueden tener como cierta prevalencia en un rango de edad. Muchas gracias, doctor. Lisbeth Bautista, la comunicación entre padres e hijos es fundamental para conocer las inquietudes y preocupaciones. Totalmente de acuerdo, ¿no, doctor? ¿Me puedes repetir? La comunicación entre padres e hijos es fundamental para conocer las inquietudes y las preocupaciones. Sí, eso va a ser como muy importante. Entonces, esta comunicación, este acercamiento, esta cercanía, esta afectividad que se le esté brindando al niño, al adolescente, pues va a ser muy importante para que ellos sientan como esta facilidad o esta libertad de poder expresar lo que están sintiendo, lo que están viviendo, tanto en casa como situaciones también en la escuela, que muchas veces si no hay como esta comunicación o no hay como esta confianza con los padres, pues los niños pueden estar viviendo situaciones a nivel escolar y los padres pues no estar enterados. Ni en cuenta. Ni en cuenta, sí. Exactamente. Jenny Salazar, la ansiedad podría surgir por alguna exigencia, ya sea laboral o personal, o la genera el estrés, precisamente por la carga laboral, administrativa, formativa, o personal, angustias y disgustos. Claro que sí, entonces como vimos, pues la ansiedad generalizada tiene múltiples causas, múltiples temas de preocupación laboral, económico, pareja, rupturas, pérdidas. Sí, cualquier tema puede generarnos una cuestión de ansiedad generalizada. Muchas gracias, doctor. Brenda Pimpi Flores, gracias por la información tan importante. Todos los días aprendemos algo nuevo. Muchas gracias. Gracias, Brenda. Muchas gracias por su atención y participación. Rosaura Gómez, ¿cuáles son los síntomas más comunes de este trastorno? Pues como vimos, empezamos con la preocupación, ¿no? Una preocupación constante y la ansiedad. Eso sería como los pilares, digamos, o los básicos.
Y ya posteriormente, pues los temas, las manifestaciones van desde los síntomas cognitivos, estas preocupaciones constantes todo el tiempo que no se van, que no están ahí con un pensamiento de rumiación, sí, estas manifestaciones a nivel físico, lo que observamos, estamos ahí con la sudoración, con las palpitaciones, con la frecuencia, dolor torácico, dolores a nivel del cuerpo, gastritis, colitis, síndrome de intestino irritable, pues pueden ser manifestaciones físicas, ¿sí? Muy bien, doctor. Ana Villanueva, gracias por ayudarnos a comprender más estos temas. Son muy importantes, pues a veces no sabemos cómo hacerlo. Pues muchas gracias por estar al pendiente, ¿no? Y por su intención de querer conocer más y sobre todo, pues, poder que esto nos lleve a intervenciones tempranas, ¿no? Que repercutan en la salud emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes. Odalis Yáñez, ¿con qué especialista se envía a un alumno que se ha detectado con esas características? Bueno, de primera instancia, pues nos pueden ayudar los psicólogos infantiles, ¿sí? Y también pues el psiquiatra. Psiquiatra infantil y del adolescente son profesionales a los que se puede recurrir una vez que estamos ante ciertas características o que estamos sospechando un trastorno de ansiedad generalizada. Y Pati Morales comenta, excelente conferencia, doctor, muy bien explicado, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, doctor Gustavo Martos, muchas gracias por esta información que ha compartido hoy con la comunidad educativa. Es muy importante para las y los docentes conocer e identificar sobre todo trastornos en las y en los estudiantes para su óptimo desarrollo. Y para complementar lo que hemos dialogado y reflexionado hasta el momento, tenemos material extra que nuestro ponente nos comparte y que pondremos a su disposición en el chat de comentarios. Y si desean consultar los seminarios virtuales de esta serie, los invito a revisar la lista de reproducción en YouTube y el código QR está apareciendo en la pantalla. También lo van a localizar en el chat de comentarios. Y les recuerdo que la constancia de participación, ustedes la pueden pues ya tramitar, entren al enlace que está en el chat de comentarios y si aún no tienen cuenta, regístrense con su perfil, proporcionen todos sus datos y en caso de no pertenecer al sector educativo o no formar parte de la plantilla de una escuela, no se preocupen. Pueden registrarse con el perfil de estudiante y colocar la clave del centro de trabajo o CCT del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual que está apareciendo en su pantalla y en el chat de esta transmisión. De esta manera van a poder completar el proceso. Validen en su correo electrónico el registro e inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para solicitar su constancia. Respondan la pregunta y si la respuesta es correcta, podrán descargar la constancia inmediatamente. Y es importante mencionarles, solo cuentan con 7 días naturales a partir de la fecha de transmisión para obtener la constancia y revisen que sus datos estén correctamente escritos. Bueno, pues agradecemos la participación del doctor Gustavo Alberto Martos Alvidrez, quien nos ha dado una valiosa información. Felicidades, doctor, muchas gracias. Y antes de despedirnos, quisiéramos que nos compartiera un último mensaje. Pues muchas gracias por su interés y por su participación y recordar pues estar al pendiente, ¿no? De que los niños y los adolescentes pues están en esta etapa primordial del desarrollo y lo que podamos intervenir en esta etapa tan importante pues va a repercutir en tener adultos sanos en un futuro, ¿sí? Con un bienestar emocional. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Gustavo Alberto Martos Alvidrez, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctor. Y así llegamos al final de esta transmisión. En nombre de Aprende MX agradecemos su asistencia. Las y los esperamos el próximo 9 de abril a las 16:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, con el tema Trastorno de pánico en la infancia y la adolescencia. Ese será el tema. Gracias al personal técnico académico y a los traductores de la lengua de señas mexicana por hacer posible esta transmisión. Yo soy Julieta Mendoza. Pásenla muy bien, nos vemos muy pronto.